Bien. Vale, pues vamos a saludarnos. Lo primero, saludamos unos a otros antes de empezar. Vale. Espero que estén bien. Faltan muchas sillas por llenar, ¿no? Hay que orar mucho para que vengan más almas. Recuerden que el seminario bíblico es un momento especial, aunque se repita varias veces a lo largo del año, pero pienso que cada uno tiene cosas ricas para nosotros y que es importante, no solo para las personas nuevas, que lo des, pero también, sobre todo, para las personas que ya llevan tiempo en la iglesia. Necesitamos aprender. Digamos que tenemos que memorizar el seminario bíblico en nuestras mentes. A la hora de evangelizar, es la mejor arma que tenemos, recordar aquello que aprendemos durante los seminarios, para que aquella persona que nos encontremos en nuestro camino podamos exponerle la palabra de Dios con todo lujo de detalles, para que no tengan excusa, ¿vale? Entonces, por favor, aprendan. Si llevan mucho tiempo en la iglesia, aprendan. Y si es la primera, la segunda, la cuarta vez que lo oyen, aprendan. Es lo importante, ¿vale? Entonces vamos a orar lo primero antes de empezar. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por poder hacer este seminario. Nos sigues dando tiempo, Señor, para que prediquemos la palabra. Nos sigues dando tiempo, Señor, para que sigamos salvando almas. Aunque sabemos que dentro de poco la puerta de la gracia se cerrará y este mundo se verá sometido a las copas de tu ira. Y juzgarás a las naciones, Señor, por la idolatría, por la apostasía, por el odio, por el pecado y por la corrupción que en él mora. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des esa fuerza que necesitamos para seguir predicando el Evangelio. Parece que muchas veces nos agotamos como están cerca esos últimos tiempos, pero más que nunca hoy debemos levantarnos y seguir hacia adelante con el estandarte del Evangelio y predicar con denuedo la palabra de Dios. Te damos gracias por haber salvado nuestras almas de la condenación eterna y te damos gracias, Señor, por habernos dado esa salvación preciosa. Nos has dado juntamente con Cristo todas las cosas y en eso basamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y todo nuestro amor. Ayuda, Padre, para que durante estos 5 días que se va a predicar tu palabra, pues muchas personas puedan escuchar atentamente, porque es lo más importante, que escuchen con oídos preparados y que su corazón pueda recibir perfectamente tu santa y bendita palabra. Ayuda para que así sea. Por eso te pedimos que abras los pabellones auditivos de cada uno de los oyentes y que al que predica, Señor, le des palabra de sabiduría, porque todavía le falta muchísima ayuda para que solo sea palabra de Dios. Ayuda también por aquellos hermanos que no han podido venir hoy, y allá donde estén, Señor, cuida de ellos, protégeles y guárdales según tu misericordia y según tu amor. Y queremos, Señor, poner este tiempo en tus benditas manos, orando como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar. Y nos vamos a ir a 1 de Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 2. Si alguna persona todavía no está diestra en el buscar la palabra, no se preocupen, nadie nace enseñado, ¿no? Alguno de los hermanos se puede sentar al lado para que puedan buscar más rápidamente. Lo tenemos ya, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Vamos a leer juntamente todos juntos, despacito, ¿vale? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
Jesucristo hombre. Nosotros cuando hacemos los seminarios queremos presentar a las personas que vienen, queremos presentarles a Cristo. No queremos hacer otra cosa. No queremos que sean mejores personas, y eso lo hará el Señor. No queremos que vengan a este lugar específicamente, porque eso lo hará el Señor. El Señor hará que ellos se quieran quedar aquí. No lo hacemos por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Sobre todo entendiendo que hemos recibido un amor muy grande, un amor precioso, que muy pocas personas reciben, ya que este mundo está lleno de paganismo, está lleno de idolatría, está lleno de falta de amor, hoy más que nunca está lleno de ateísmo, y nosotros necesitamos exponer la palabra de Dios tal y como es. Por eso hacemos el seminario de la Biblia. Algunas personas piensan que el seminario de la Biblia es venir aquí, estudiar durante unos días y que luego les damos un título. No, aquí no damos título, ¿vale? Pero damos algo mucho más valioso que el título, y es la salvación de sus almas. Porque aquí dice que Dios ¿qué quiere? Versículo 4, Dios quiere, esto es bueno y agradable para el Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es porque todos los hombres están condenados. Y eso es lo que el mundo no sabe o no quiere entender. Dios quiere que, la voluntad de Dios es, yo quiero salvar al mundo entero. Yo quiero salvar a los hombres. ¿Y cómo hace eso? A través de su Hijo amado Jesucristo. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para establecer la paz entre Dios y los hombres, Dios ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para que sea ese mediador, ese intercesor, el que medie por nosotros. La paz que había entre los hombres y Dios se rompió. Por eso estábamos en guerra con Dios. Vivimos en guerra con Dios. El problema es que no lo vemos así, pero es real. Por eso Dios, aquellas personas que después de vivir en esta vida no hayan aceptado su amor misericordioso, recibirán toda su ira y recibirán su condenación. Porque vivieron en una vida de espaldas a Dios y vivieron apartados de Dios. Una guerra. Por eso Dios no quiere que las almas vayan al infierno. Mateo capítulo 25, en la parábola de las ovejas y las cabras, nos cuenta que Dios apartará, ¿no?, a unos de otros, a los justos de los injustos. Como aparta el pastor a las ovejas y las cabras. A las ovejas les dirá, venid a mí benditos de mi Padre. Pero a las cabras, a los de la izquierda, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios creó todas las cosas, Dios creó el infierno, Dios creó un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y es el destino para Satanás, es el destino para los ángeles que se extraviaron juntamente con él. Pero Dios no quiere que las personas vayan a ese lugar terrible. Dios no quiere que el alma humana vaya allí. Dios no quiere. Es el hombre el que escoge ir. Por eso las personas deben entender en primer lugar esto. Dios no nos envía al infierno. La cuestión está en que yo voy al infierno porque yo quiero. Porque Dios ha preparado una salvación al alcance de todo aquel que en él cree. El problema, como dice San Juan, en el capítulo 1, que cuando la luz vino a este mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, más cuando el tiempo se acaba. Y es una pena porque hoy más en día la gente rechaza a Dios, no quiere conocer a Dios. Miren, cuando nosotros predicamos el Evangelio nos podemos encontrar diferentes personas, ¿no? Clases de personas. En primer lugar están aquellos que dicen, yo no creo en Dios. Dicen como Friedrich Nietzsche, ¿no? Ese famoso filósofo alemán que dijo, Dios ha muerto. Personas que dicen, no, Dios no existe. Si Dios existiese, no permitiría esto, no permitiría las guerras, no permitiría que los niños mueran, no permitiría aquello y lo demás allá. Bueno, el que lo permite es el hombre. El que lo permite es el hombre. Dios lo que está esperando es que el hombre se arrepienta, que el hombre vuelva atrás, que se vuelva de su mal camino. Por eso cada vez más ateos están en el mundo, pero no son ateos en sí. ¿Saben que la palabra ateo significa no hay Dios? Ateos, en contra de Dios, o no hay Dios. El problema es que son personas que están enfadadas con Dios. En algún momento de su vida creyeron, o pensaron creer en algo, en un Dios. Pero cuando les falló, según su opinión, entonces ellos se enfadaron con Dios. Rechazaron a Dios.
También hay esa clase de personas que dicen, bueno, yo es que vivo mi vida, yo creo en Dios, ¿no? Pero como que Dios por un lado, yo por otro. Cuando estoy mal, yo acudo a Dios y le pido que me ayude. Y Él me ayuda siempre. Pero luego me olvido. Bueno, pues ese no es nuestro Dios. Luego hay otras personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Y van a iglesias, hacen ofrendas, llevan una vida piadosa. Pero a la hora de la verdad tú le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios? Y él te dice, sí, yo soy hijo de Dios. Hay que preguntar, ¿y cómo es Él? No me estoy refiriendo a la canción de José Luis Perales, ¿vale? ¿Cómo es Dios? Y yo me gustaría hoy preguntarles a cada uno de ustedes, decimos que Dios es nuestro Padre, ¿no? ¿Sí? Bueno, si Dios es tu Padre, por favor dime cómo es. Explícame. Porque yo conozco a mi Padre, ¿no? Bueno, mi Padre de la carne, cada uno lo conocemos. Bueno, hay personas que por desgracia no lo han conocido, pero los que hemos conocido a nuestro Padre sabemos lo que era, cómo hablaba, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Podemos decir específicamente muchas cosas de ellos, de nuestros padres. Bueno, yo quiero que me expliques cómo es Dios. Hay personas que no saben. Diciendo ser hijos de Dios, no saben cómo es Dios. Y luego hay un cuarto tipo de personas, que son muy pocos, que son aquellos que sirven a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, y con toda su mente y con toda su alma. ¿Qué hace la diferencia entre estas cuatro clases de personas? Que tienen una fe verdadera, tienen una fe viva, tienen una fe genuina. En este mundo hay muchos tipos de fe. Miren, aquí en 1 Timoteo, si van al versículo 19 del capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Os leo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos decían que tenían fe en la época de Pablo, decían que tenían fe. Pero ¿qué ocurrió? Dice que no mantuvieron la buena conciencia, el buen conocimiento, no mantuvieron la esencia de la palabra, que es conocer a Dios. Y al no mantener eso, naufragaron en cuanto a la fe. Hay una fe náufraga que significa, es una fe que no te va a llevar al lugar que tú querías ir. Cuando un barco naufraga, ¿qué significa? Pues que se quedó en el camino, que no llegó a puerto, que se quedó en el fondo del mar y allí se quedará. Hay fe que no llega a ningún lugar. También Santiago en el capítulo 2 dice que hay una fe muerta. Hay una fe que no va acompañada con obras, y la fe que no tiene obras es como un cuerpo que no tiene espíritu. Así dice Santiago, ¿no? Una fe muerta. ¿Qué es una fe muerta? Aquellas personas que dicen, yo tengo fe, pero esa fe no va acompañada con obras. Recuerden, la fe, la salvación no viene por obras, viene por fe. Pero la fe no va sola, sino que la fe tiene que ir acompañada por buenas obras. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Primero tenemos que ser hechura de Dios, hechura de Él, para que podamos andar en esas buenas obras, que según Pablo Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cada uno de nosotros hoy es un buen día para examinar el tipo de fe que yo tengo. Si yo soy ateo, bueno, claramente la persona va a ir al infierno. Si yo soy tipo agnóstico, bueno, Dios existe, sé que hay algo, pero me da igual, Él va por su lado, yo por el mío, bueno, pues Dios castigará también ese agnosticismo. Si tú eres un creyente que dices que crees, pero tu fe no va acompañada de obras, o no va acompañada de la fe verdadera, también acaba en el infierno. Solo aquellas personas que basan su fe, su esperanza en Cristo Jesús, tienen una fe genuina. Eso es lo que predicamos durante el seminario, porque muchas personas de verdad es que son demasiadas. Los discípulos preguntaron al Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Cristo dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Hay miles de personas, escúchenme por favor, hay miles de personas que intentan encontrar la puerta de la salvación, la verdad de la vida, el sentido de la vida, la respuesta más importante de quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Pero muy pocas personas la encuentran, muy pocas. Yo creo que en este pueblo, Tarancón, de unos 15.000, 20.000 habitantes,
Podríamos decir que personas salvas verdaderas puede haber, ¿cuántas? ¿70? ¿80? ¿100? Estoy siendo generoso. ¿Entienden a lo que me refiero? Pues imagínense ciudades que sean millones y millones de personas, ¿cuántas no irán al infierno? Y más por la forma de vivir en estos últimos tiempos. Entonces debemos entender que el tiempo se acaba, que hay mucho trabajo que hacer, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero las personas no van a querer venir. Por eso hay que convencerlos, traerlos. No dejemos que mueran con una fe falsa, con una fe náufraga o con una fe muerta. Incluso aquí puede haber alguna persona que todavía no tiene esa fe verdadera, estar escuchando la palabra de Dios y cuando acaben sus días acabar en el lago en el infierno. Creo que no quieren, ¿no? ¿Alguien quiere ir al infierno? Yo creo que nadie quiere ir al infierno. Pero el hombre escoge. El hombre tiene la capacidad de poder escoger. Hoy es un buen día, han venido a escuchar la palabra, han hecho una buena elección. Espero que el Señor pueda terminar la buena obra durante estos días y seguir fortaleciendo y a aquellos que no lo tengan darle la salvación de su alma. Porque por eso estamos aquí, ¿o no? Estamos aquí por eso, no por otra cosa. Vale, vamos a buscar otro pasaje en la Biblia. Vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios. Versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 24. Van a leer los hombres, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 24. ¿Estáis preparados, caballeros? Con voz alta y clara, potente, varonil. 1, 2, 3. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay dos clases de personas para Dios en el mundo, solo dos. Los que se pierden y los que se salvan. Versículo 18. Dice, los que se pierden, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dos clases de personas, se pierden unas, otras se salvan. ¿Por qué unas se pierden y otras se salvan? Bueno, porque no han recibido en su corazón, como dice aquí el evangelio que predicamos. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué piensan las personas cuando predicamos acerca de Dios? Está loco. Este es un friki. Este es un nerd, le dicen. Eso. Un bicho raro. Porque a la gente le parece locura que tú quieras escuchar la palabra de Dios, que quieras aprender la palabra de Dios. Cuando tú nombras a Dios en una conversación, la gente hasta se le cambia la cara. Automáticamente es como si sacasen las uñas espirituales porque están en contra de Dios y solo faltaría que se les diese vuelta a los ojos. Tú menciona que vienes a una iglesia cristiana.
Enseguida la gente te va a estar observando, vigilando, poniendo trabas a todas las cosas, sobre todo poniendo una barrera. Aquí no pases, esta es mi vida, no vengas a cambiarme porque yo no quiero, no necesito. Así, piensa que es una locura, literalmente una estupidez. El Evangelio, ellos piensan que eso es para tontos. Sin embargo, dice que luego los judíos piden señales. Los judíos le pedían al Señor Jesucristo: Maestro, muéstranos señales. Cristo dijo: señal no veréis, sino la de Jonás. Igual que él pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase en lo más profundo de la tierra. Pero sin embargo, ellos habían visto las señales. Los judíos habían visto durante 3 años y medio a Jesucristo hacer milagros. ¿Y qué hacían? No te es lícito hacer estos milagros en el día de reposo. Ellos no habían entendido nada, a pesar de ver las señales. Sabiduría. Claro, los gentiles siempre han querido sabiduría. Decía Pablo en el libro de Hechos que los gentiles allí en Grecia, dice que ellos se juntaban en las plazas y empezaban a hablar cosas, dice, les encantaba hablar sobre todo de las cosas nuevas. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. De ahí viene toda la filosofía antigua, ¿no? Los estoicos, Platón, Aristóteles, toda esa gente. Conocer, conocimiento, conocimiento. Pero ¿qué ocurre en nuestro mundo? Cuanto más conocimiento adquirimos, ocurre una cosa. Este mundo ofrece un conocimiento que está dañado, un conocimiento vano, un conocimiento que lleva a la muerte. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se vuelven necios. Tenemos que acudir a la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos varias cosas. En primer lugar, quiero darles una enseñanza. Sobre todo para los hermanos de la iglesia. Perdón. Que quita aquí esto. Y ahora esto. Ahí, voilà. Como les estaba diciendo, en este mundo nos vamos a encontrar personas que no van a creer en Dios. Yo soy ateo, ¿no? Bueno, miren lo que dice Salmo capítulo 14, versículo 1, ¿lo ven? Se ve ahí un poquito chiquitito, no, pero yo se lo leo. Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién es ese según la palabra de Dios? El tonto. Nuestra palabra, nuestro idioma sería el tonto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Multitud de personas hoy en día, el siglo XX se caracterizó por ser el siglo del ateísmo. Y el siglo XXI va camino de ser el mayor siglo de ateísmo que hay en el mundo. Pero eso contrasta con la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Cuando se encuentren a alguien, por favor, que diga que él no cree en Dios, les voy a mostrar brevemente, porque esto lo pueden buscar e informarse. De verdad, estudien, no solo lean la Biblia, hay que leer la Biblia, mucho sí, pero también hay que alimentarse. Igual que uno puede comer mucho tipo de carne, la palabra de Dios sabemos que es como leche espiritual, sabemos que es todo lo que nosotros necesitamos, ese pan de vida, pero también hay que alimentarnos con otros buenos libros cristianos, ¿vale? Para que tengamos una correcta apologética. La palabra apologética significa defender nuestra fe. Ustedes tienen que defender su fe, para que no se queden callados cuando alguien venga a refutarles la fe. Y sobre todo cuando vengan esos ateos a decir Dios no existe, tú tienes que decirle: te voy a enseñar 4 argumentos fundamentales, voy a sacar 5, para que entiendan perfectamente y se demuestre que Dios existe. Miren, el primero de ellos es el argumento cosmológico. ¿Qué significa cosmos? El cosmos, cuando sale un documental, hoy estudiamos el cosmos, y salen las estrellas, el universo, ¿no? Bueno, el cosmos es todo lo creado. La palabra cosmos en el griego significa el orden de todas las cosas. Eso es el cosmos. Ponerse en orden. Ustedes usan, mujeres, ustedes usan cosméticos. Cosméticos
viene de la palabra cosmos, que significa ponerse en orden. De tal manera que las señoras, cuando se ponen sus cosméticos, se están poniendo en orden. Vale. ¿Y qué es lo contrario del orden? El desorden. En Génesis capítulo 1, cuando habla de la creación, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo, algunas pequeñas partes en arameo, pero si utilizásemos el griego, podríamos utilizar la palabra caos. La palabra caos significa desorden. Y yo pregunto, si Génesis capítulo 1 dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, yo me puedo hacer la idea, ¿algo vacío puede estar desordenado? O sea, tú tienes una habitación vacía y tú pasas a la habitación y dices, está desordenado. ¿Puedes decir eso? No, no. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que en el principio la tierra estaba llena de caos. De caos. ¿Y vacía de qué? De vida. No había vida. ¿Por qué? Porque había caos y lo único que había era tinieblas. Pero Dios creó la luz, separó la luz de las tinieblas y empezó a hacer su obra de separación. Dios es un Dios que separa, ¿no? ¿Separa qué hace? Separa luz de las tinieblas. Y Dios ve que la luz es bueno. Bueno, el argumento cosmológico nos dice que todo en el universo tiene un orden. Todo tiene un orden. Por eso el Sol gira. ¿El Sol gira? No gira. Antes decían, hace 500 años decían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Luego se descubrió, no, el Sol está ahí quieto. Los que giran son los planetas alrededor del Sol. La Tierra gira sobre sí misma. Una rotación de 24 horas tarda, ¿no? La rotación. ¿Y algún día es de 23? ¿Y otro día de 26? No. Siempre 24, así, desde que Dios creó. Alrededor del Sol. Y siempre se repite. Todo tiene un orden. Es como un baile, ¿cómo? Celestial, ¿no? Es como un baile cósmico. Y Dios creó todo el universo. Y solo dice, por ejemplo, Isaías, que la tierra fue creada para ser habitada. El resto del cosmos, ¿para qué es? Para que el hombre pueda comprobar la grandeza de Dios. Viendo tanto orden, miren, hace siglos no se podía comprobar esto, porque simplemente tenían pequeños telescopios que se veían algunos planetas, Mercurio, Marte, Venus, pero no se veían otros sistemas solares, no se veían otras galaxias. Ahora con estos telescopios que tienen, dicen que bueno, pueden alcanzar a ver estrellas que tienen una distancia de miles y miles de años luz, ¿no? ¿Y eso para qué? Ahora el hombre puede entender que donde vivimos es un lugar enorme, que Dios ha hecho y que a todo le ha dado un orden. Todo tiene un orden en el universo. Ahora les voy a hacer una pregunta. La Biblia dice que hay estrellas, que las estrellas son incontables. Algunos astrónomos hace siglos empezaron a decir, no, las estrellas son contables. Y decían que había unas 3.000 o 3.500 estrellas. Les voy a hacer una pregunta, a ver quién acierta. ¿Qué hay? ¿Más estrellas? ¿En el universo hay más estrellas o hay más granos de arena en las playas? Piensen bien, ¿eh? Estoy hablando de granos de arena en las playas de toda la Tierra. Granitos de arena. ¿Hay más granos de arena o hay más estrellas? ¿Qué opinan? Más estrellas. Vamos a ver un vídeo un momento. ¿Alguna vez has preguntado si hay más estrellas en el universo que granos de arena en la playa? Te vamos a dar una respuesta y te aseguramos que te va a sorprender. A simple vista podemos contar cientos o miles de estrellas, dependiendo de lo despejada que sea la noche. Aunque es difícil dar una cifra exacta, algunos científicos han hecho una estimación.
Una estrella es una gran esfera de gas caliente y brillante. Las estrellas producen su propia luz y energía mediante un proceso llamado fusión nuclear y están formadas en gran medida por gas y por plasma. Nuestra estrella madre es el Sol, que pertenece a la galaxia, la Vía Láctea. Precisamente para poder calcular el número de estrellas totales en el universo, hay que tener en cuenta que éstas se agrupan en galaxias y no de forma aleatoria. Por ejemplo, los astrónomos estiman que en la Vía Láctea hay unas 300.000 millones de estrellas. Para obtener una cifra total aproximada, los expertos tienen en cuenta esta cifra y la multiplican en función de la profundidad del espacio. De esta forma, se ha calculado que el universo está formado por esta gran cantidad de estrellas. Lógicamente, se trata de una aproximación, ya que no sabemos las dimensiones del espacio. Una de las comparaciones más estudiadas ha sido la de las estrellas en el universo con los granos de arena en nuestras playas. Para poder calcular el número de granos, se tuvo en cuenta el tamaño de un grano de arena, el número de ellos que caben en una cucharilla y el número de playas o desiertos que hay en la Tierra. Finalmente, se llegó a la conclusión de que hay más estrellas que granos de arena. Ver para creer. Es increíble, ¿no? Y todo eso con un orden que Dios ha establecido en todo el universo. Porque hay leyes, ¿no? En el universo hay leyes, ¿no? Hay una ley que se llama la ley de gravitación. Hay una ley, bueno, hay leyes, hay un montón. Bueno, hay la ley de la gravedad, hay un montón de leyes, la ley de la termodinámica. Dios estableció normas en su creación para que veamos que detrás de ello, ¿qué hay? Hay orden y hay inteligencia. El segundo argumento que podemos explicar para evidenciar que hay un Dios detrás de todas las cosas es el argumento teleológico. El argumento teleológico. ¿Qué enseña este argumento? Pues que todo tiene un propósito, que todo lo que hay creado tiene una finalidad, una meta, un objetivo, que no hay nada que exista por nada. Detrás de cada cosa hay un creador. Detrás de esa mesa ha habido, ¿quién? Un mesero. Alguien que ha hecho la mesa. Detrás de este púlpito ha habido un ebanista. Detrás de este ordenador había un técnico conectando cables. Detrás de cada edificio hay un creador. Hay un albañil. Hay un fontanero. Hay un electricista. Los cables no se juntaron por el paso de miles y millones de años y empezaron a recibir energía. No. Todo tiene un propósito, todo tiene un final, un objetivo. Y eso es lo que nos enseña el argumento teleológico. Explícales a las personas que no creen en Dios. Observa todas las cosas. Nada existe porque sí. No hay nada que venga de la nada. ¿Se puede crear algo de la nada? Solo Dios creó todas las cosas de la nada, porque Él es Dios, de su palabra. El otro argumento es el ontológico. ¿Qué enseña este argumento? Argumento ontológico. Apúntenlo si quieren para que no se lo olvide. El argumento ontológico habla de algo más profundo y es nuestra mente. Los hombres tienen la capacidad de pensar en un ser superior. Al tener la capacidad de pensar en un ser superior que controla todas las cosas, por ende es existente ese Dios. ¿Me entienden? Lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué ha identificado a las personas humanas, a la raza humana por sí, desde el comienzo de la historia? ¿Que todas tienen ídolos? ¿O no? Todas las culturas han tenido ídolos, desde los romanos, los griegos, bueno, antes los egipcios, los babilonios, en América. En Sudamérica estaban ¿quién? Los olmecas, los aztecas, los mayas, los incas. Y todos ellos tenían ídolos, todos tienen imágenes. Los indios americanos, los sius, los apaches, iba a decir los mapaches, los apaches. Allá donde vas, a cualquier cultura antigua, todos tenían ídolos, dioses, porque tenían en su mente la noción de un ser superior que controla todas las cosas, un ser perfecto, no como nosotros y perfecto. Entonces, el hecho de que ese pensamiento esté en nosotros, quiere decir que ese ser existe. ¿Entienden? Eso es lo que argumenta este
este argumento, el ontológico. Y por último, no menos importante, no sé si se ve bien, pero es el argumento de la exactitud, sobre todo científica. Hoy no voy a tener mucho tiempo para explicarles esto, pero la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro o un conjunto de libros que nos enseñan de medicina, de antropología, de biología, de astrología, de un montón de materias. Es un libro que está lleno de sabiduría. ¿Saben por qué? Porque fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que lo dio a nosotros para que entendamos, como su propia palabra dice, que fuera de Él no hay nada. Dios quiere que conozcamos esto. Entonces, estudia tu Biblia, escudriñala y ya verás todas las cosas que puedes encontrar en ellas. Voy a enseñarles algunas, aplicando este argumento de la exactitud, ¿vale? Si me permiten. Aquí. ¿La Tierra cómo es? Redonda. Todavía hay algunas personas que se llaman los terraplenistas o terraplanistas. Personas que creen que la Tierra es plana. Que todavía, escúcheme, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿vale? Habiendo satélites y todo lo que existe que ya nos muestran la Tierra desde fuera de ella, desde el espacio, cómo gira sobre su propio eje. Bueno, hace 500 años se pensaba que la Tierra era plana, por eso los barcos no querían ir, por ejemplo, barcos españoles o portugueses, no querían ir a cruzar el Atlántico. ¿Por qué? Porque ahí estaba el fin de la Tierra. Por eso hay un lugar en Galicia que se llama Finisterre, final de la Tierra, porque se decía, no, aquí termina la Tierra, allá más allá hay monstruos marinos y después de todo hay una catarata inmensa y el vacío infinito. Entonces los barcos no querían ir para allá. Y todos los barcos que querían ir a la India, ¿qué hacían? Bordeaban África, luego se iban para la India. Solo Cristóbal Colón dijo, llegó a los reyes católicos y les dijo, dame unos barcos que yo sé lo que me hago. Y él se fue para allá, porque sabía que la Tierra era redonda. Dicen que Colón era judío camuflado, porque saben que en esa época, alrededor de 1492, los judíos fueron echados de España, 300.000. Y los que se quedaron ocultos, diciendo, no, yo soy cristiano, amo a Jesús. Sí. Cristóbal Colón dice que conocía perfectamente que la Tierra era redonda, por eso él fue en la otra dirección. El destino era la India, las Indias. Por eso él se fue en esa dirección. Cuando llegó a El Salvador y llegó a esa zona, los primeros que vio, ¿cómo les llamaron? Indios. Porque él pensaba que había llegado a la India. Por eso los llamaron indios. ¿O por qué pensaban que eran indios? Él pensaba que habían llegado a la India. Luego se dieron cuenta, oye, que esto no es la India, que esto es otro lugar. Y se dieron cuenta que era un nuevo continente y le llamaron el Nuevo Mundo, porque era grandísimo, era vasto. Miren lo que decía la Tierra hace Isaías 700 años antes de Cristo, hace 2700 años. La Tierra, dice, Él está sentado, Él hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores, nosotros, somos como langostas, como saltamontes. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Miren, 2700 años antes de Cristo, la Biblia ya nos dice que la Tierra era redonda, el círculo de la Tierra. Aquí dice también Job, capítulo 26, versículo 7. Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Dice, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿La tierra de dónde cuelga? Está flotando, ¿no? Está gravitando, esa es la palabra, gravitando. Las culturas antiguas pensaban que un hombre musculoso sujetaba la tierra. ¿Ustedes se acuerdan de ir al colegio? Y teníamos un libro muy gordo con todos los mapas que se llamaba Atlas. Atlas es ese hombre musculoso que supuestamente está sujetando toda la tierra. Bueno, pues Atlas no está. Otros pensaban que la tierra estaba sujetada por unas tortugas gigantes y unos elefantes. Y no. Otros pensaban que la tierra era un gran caldero o un gran plato. No. Dios cuelga la tierra sobre la nada.
En Génesis dice que Dios mandó salir la tierra del agua. Hoy los científicos dicen que hubo hace miles de millones de años una cosa llamada la Pangea. Pangea significa una tierra, es decir, que todos los continentes estaban juntos. Pangea, ¿vale? Génesis 1:9, dice ahí, dijo Dios también, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. O sea, antes de que llegasen los sabios científicos a decir que antes la tierra estaba toda junta, la Biblia ya nos decía que Dios mandó que del mar, de las aguas, surgiera la tierra en un lugar, un solo continente. Los científicos le llamaron Pangea. Dios era la tierra primigenia, antes del diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, el versículo de abajo. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿De dónde surgió la tierra? Del agua. Otra cosa que nos enseña la Biblia es el ciclo del agua que tú aprendías en primaria. ¿Cuál es el ciclo del agua? Bueno, que el agua se evapora, se convierte en nubes, ¿sí? Luego las nubes llegan a la tierra y allí en la tierra caen, luego van a los lagos, a los pantanos, a los ríos desembocan en el mar y luego en el mar otra vez se evapora, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Evaporación, condensación, precipitación. Bueno, la Biblia lo llama de otra manera. Job capítulo 36, versículos 27 y 28. Él atrae las gotas de lluvias al transformarlas en vapor de lluvia, el cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. O por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar a donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Nos está describiendo el ciclo del agua. Los ríos van al mar, el mar no se llena. ¿Por qué no se llena el mar? Porque el agua vuelve de donde vino y es un ciclo, es algo perfecto que Dios creó para mantener un ecosistema. Porque Dios lo crea todo en orden. El argumento cosmológico, todo tiene un orden. Cuando el hombre inventó el microscopio para ver los bichos, los virus y todas esas cosas, no sé quién sería el Lumbreras que se puso un copo de nieve, estaría jugando, ¿no? Y puso un copo de nieve para ver al microscopio. Se descubrió que cada copo de nieve tiene un dibujo diferente. ¿Ven ahí los dibujos de los copos de nieve? Esos son todos copos de nieve. Al microscopio, así. ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma tienen? Son formas preciosas. ¿Me lo podéis hacer con un boli? Os doy escuadra y cartabón y os doy regla y compás. Eso no se ve a simple vista. Un copo de nieve no es como algo sin forma. Al microscopio tiene esta forma. Dice Job 38:22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Verdaderamente parecen tesoros, parecen diamantes, ¿no? Así hay muchas cosas en la Biblia que nos enseñan cómo Dios creó todas las cosas. Cómo Dios ha hecho que estamos aprendiendo, el argumento de la perfección. Las corrientes marinas, dice que las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, Salmos 8:8. ¿Por qué llegó Colón a donde llegó? Él iba allí, llegaron a Salvador, ¿no? A San Salvador, y llegaron, digamos, lo que es el mar del Caribe, esa zona. ¿Por qué llegaron allí? Por las corrientes marinas. Por las corrientes marinas. Hay una cosa llamada el niño y la niña, ¿no? Que son cambios que se producen en ciertas temporadas, que producen lluvias más importantes, más grandes de lo habitual, ¿no? Cada cierto tiempo. ¿Saben a qué se debe eso? A las corrientes marinas, las que traen el agua fresca del polo y luego cuando se calienta, pues crea eso, hay una corriente y hacen que haya de vez en cuando esas corrientes crean tormentas muy fuertes, como por ejemplo los huracanes, ¿no?
Los huracanes se crean cuando hay agua caliente y hay aire frío en lo alto. Y un cambio brusco de temperatura hace que se creen esas tormentas tan inmensas. Bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 8:8 que en el mar hay senderos, como caminos. No son otra cosa que las corrientes marinas. No sé si han visto la película de Nemo. Sí, ¿no? ¿Y dónde iban las tortugas? ¿Dónde iban a buscar a Nemo? Que se metieron ahí con un montón de tortugas y con un montón de peces. ¿Qué iban siguiendo? La corriente. Porque en el mar hay corrientes, hay senderos, hay caminos. O la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire. ¿El aire tiene peso? No, parece que no pesa, ¿no? Pero sí, el aire tiene peso. A eso le llama, cuando sale el hombre del tiempo, la presión atmosférica. Altas presiones o bajas presiones. Y Job capítulo 28, fíjense, la mayoría están en el libro de Job, el libro más antiguo para que veamos la sabiduría de Dios revelada. Job 28:24 dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Al dar peso al viento. Más claro, el agua. Así hay muchas cosas. Pueden buscar, luego un día les enseñaré más cosas de estas. Sobre todo hay que entender una cosa, Hebreos 3:4, como debemos entender. Lean conmigo, por favor. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. Dios existe, Dios es real. Y les he dicho que les iba a decir cinco argumentos, ¿no? Hemos visto argumento cosmológico, el teleológico, el ontológico, el de la exactitud. Y por último, hay un argumento importantísimo. ¿Cuál es? El moral. Hay un argumento moral. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes qué piensan si le pegamos una paliza a Carolina? ¿Alguien está a favor? ¿O al más anciano de aquí, al hermano Carlos, que ya ha perdido fuerza, le vamos a dar la suya, le vamos a dar una tunda? ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿no? Está mal. ¿Eso quién te lo dice? Tu conciencia, ¿no? ¿Y quién ha puesto eso ahí? Ah, no, eso ya estaba ahí de serie, como mi coche, el elevalunas, ¿no? Eso es algo que Dios ha puesto en nosotros. Los animales no entienden de conciencia, no tienen conciencia. El león no le da pena comerse un cervatillo, ni se inmuta. Al contrario, se relame. ¿O no? Y tú los ves y pobrecito, animalito. Tienes algo de conciencia. Algunos ya la han perdido la conciencia, ¿no? En este mundo, cuando hay gente que hace cosas aberrantes, no es porque no tengan conciencia, es porque ya la han cauterizado la conciencia, ya se ha vuelto como sin nervios. Ya no sienten. Pero en un principio todos tenemos nuestra conciencia de aquello que está malo, de aquello que está bien, de aquello que está mal, de que esto no se hace, de que esto sí se hace. Todos tenemos esa conciencia que nos acusa o nos defiende delante de Dios. Romanos capítulo 2 habla de esa conciencia. Que Dios nos ha puesto, aún no teniendo ley, imagínate en el África o imagínate en la selva amazónica, donde no hay una ley, donde no hay ni leyes humanas, ni la Biblia ha llegado. ¿Cómo se rigen? Por la conciencia. Y esas tribus saben que está mal matar, esas tribus saben que está bien dar vida, o no, porque está dentro de la conciencia. Ese es el argumento moral. Sabemos perfectamente diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Eso ha sido Dios el que lo ha puesto ahí. No somos animales, aunque algunos parezcan animales o se comporten como animales, ¿no? Entonces, dicho esto, y habiendo entendido que Dios se manifiesta, vamos a buscar Romanos capítulo 1. Vamos a entrar en la Biblia, que es lo que nos importa. Han aprendido un poco, ¿no? Para defender su fe. ¿Dios existe? Sí. ¿Han aprendido los argumentos para defender eso?
O puede llegar cualquiera que cree en la evolución y darnos la vuelta a la tortilla y mañana decir que venimos del mono. Parece mentira, pero hay cristianos que piensan que todavía que siguen pensando que descendemos de los monos. Y siguen pensando que venimos de, pues eso, de la ameba, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Vamos a leer juntos, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí nos está hablando del mundo. Ellos, ¿quiénes son ellos? El hombre, en general. Dice aquí que todas las cosas se conocen de Dios. ¿Por qué? Por las cosas que se ven. Las cosas que se ven nos dicen que hay un Dios detrás de ellas. Pero el versículo 21 dice, pero pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su manera de pensar. Y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres, en lugar de aceptar a Dios tal y como Él es, porque Él nos dice cómo Él es en la creación y en la palabra, ellos empezaron a darle vueltas al melón y a decir, pues Dios es así, pues Dios es asá, pues Dios es... Y surgieron las religiones. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Miren aquí un momento, por favor. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En San Juan capítulo 1, el versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás, a Dios nadie lo ha podido ver, ¿no? Nadie lo ha visto. ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Él habita en una luz inaccesible. Pero ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, pero su Hijo lo ha dado a conocer. Miren, para conocer a Dios tenemos varias maneras. En primer lugar, dice Romanos capítulo 1, ¿el qué? La creación. Las cosas de Dios se revelan a través de... Ya lo he perdido. Léanme, por favor. Romanos capítulo 1, 21 o 22. Bueno, vale, ya lo hemos leído antes. Venga. Las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se revelan por medio de las cosas visibles. Es decir, cuando uno ve todas las cosas, cuando uno ve los animales, cuando uno ve las plantas, cuando uno mira al cielo y ve la cantidad de las estrellas, como dice aquí este versículo, dice, como no se puede contar el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Dice, las estrellas del mar no se pueden contar. O sea, las estrellas del cielo no se pueden contar, ni los granos de arena del mar. Bueno, Dios se puede conocer por medio de la creación. Yo veo la creación y digo, ¿hay Dios? ¿O no? Sí. El que dice que no hay Dios, ¿qué ha pasado? Que su entendimiento se ha entenebrecido. Dice que se volvieron necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿qué ocurre? Esto no es suficiente. ¿Entienden? Creer en Dios no es suficiente. Yo cuando intento evangelizar a mi pobre mamá, y yo le digo que tiene que creer en Jesucristo como su Salvador y su Redentor, y ella me dice siempre, no, pues yo creo en Dios. Sí, y yo le digo, sí, mamá, sí. Y los diablos, los demonios, creen en Dios y tiemblan. No es creer en Dios. ¿Hay alguien aquí que todavía no crea en Dios? Pero que no, qué susto.
No es creer, sí, yo creo en Dios y te va a dar igual y puedes acabar en el infierno. La cosa no es que tú creas en Dios, la cosa es que tú conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti. ¿Entienden? Yo tengo que conocer a Dios, no solo creer en Él, tengo que conocerle. Y Él me tiene que conocer a mí. Entonces la creación nos muestra que hay Dios. Vale, hay Dios, sí. Ahora, ¿cómo puedo yo conocerle? Bueno, dos maneras muy simples. En primer lugar, a través de su palabra. Yo a Dios no lo puedo ver. Yo puedo ver lo que Él ha hecho. Entonces yo ya sé que hay Dios, ¿no? Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que viene a Dios primero tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Yo sé que hay un Dios, yo no lo puedo ver, porque si yo lo veo, bueno, yo lo puedo ver cuando yo me muera, como dijo Job, ¿no? Después de ya está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero ¿cómo puedo ver yo a Dios antes de morir? Porque todavía hay tiempo, ¿no? A través de su palabra. La palabra de Dios, ¿de quién es? De Dios. Yo viendo su palabra, yo entendiendo su palabra, yo puedo conocer a Dios y Él me puede conocer a mí. Y luego también, Cristo. Hebreos capítulo 1 dice, en el principio, Dios, en el tiempo antiguo, habiendo hablado a ¿quién? A nuestros padres y a los profetas. Dice así la palabra, ¿no? Dice, pero ahora, ¿qué hace? Dice, ahora se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Ahora nos habla a través de Cristo. ¿Yo cómo puedo conocer a Dios? En primer lugar, con su palabra. Y su palabra, ¿qué me va a testificar? Me va a testificar a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, cuando yo conozca a Cristo, cuando yo conozca su obra, cuando yo reciba su amor, entonces yo ya podré conocer a Dios, Él me conocerá y yo podré ir al cielo, ya seré salvo, entendiendo eso. Eso es lo que Dios quiere, que sean salvos. ¿Por qué? Porque estamos condenados y yo tengo que recibir a Dios. Tengo que recibir el amor de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Entienden? Eso es lo que vamos a aprender estos días. Tenemos que aprender la Biblia. Esto se llama seminario bíblico. ¿Conocen su Biblia? ¿Sabrías buscarme Jonás? ¿Oseas? ¿Sabrías buscar Habacuc? Algunos no. Hay que conocer la Biblia de pe a pa, como dicen. ¿Cuál es el problema? Que incluso hay una vez que a mí me hacía gracia personalmente, cuando venía alguien, así las primeras veces, y me decía, no, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, y cuando decía yo, vamos a buscar jueces, y empezaba así buscando por la Biblia, aunque parecía que se estaba abanicando. Y yo pensaba, pero no decía que era cristiano. Uno que dice que es cristiano tiene que conocer la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Nos reímos, nos hace gracia, pero es cruel decir que eres cristiano y ¿dónde está el primer libro de la Biblia, el Géminis? No. Debemos conocer nuestra Biblia, debemos conocer la palabra de Dios, porque Él se da a conocer a través de su palabra. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Mire, vamos a ver aquí un momento. Es que les voy a decir la verdad. Es que tengo un nuevo juguete, es un nuevo programa, ¿no?, de ordenador que quería utilizar. Me parece muy interesante.
Vamos a aprender acerca de la Biblia, porque es el seminario de la Biblia, la palabra de Dios. Yo no puedo conocer a Dios si no conozco su palabra. Y debemos conocer los detalles de la Biblia para entenderla bien. Aquí nos habla de los idiomas de la Biblia, por ejemplo. El Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Luego unas pequeñas partes en arameo. Unos pocos capítulos, ¿vale? Algunos de Jeremías, por ahí, algunos pocos textos. Daniel, ahí pone, ¿no? Esdras 4, versículos del 8 al 6, muy pocos pasajes en arameo, pero la mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo. Pero escuchen, no tiene por qué saber hebreo, porque para eso la tenemos en castellano. Y luego el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Porque recuerden que en aquella época el idioma que había universal, digamos, igual que ahora es el inglés, hace 2000 años era el griego. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pablo predicaba con textos en griego. Pablo no llevaba textos en arameo o en hebreo. ¿Por qué? Porque él tenía que llegar a un público que hablaba griego. Por eso, incluso para los mismos judíos, hacia el año 300 antes de Cristo se hizo una traducción llamada la Septuaginta. ¿Han oído hablar de esto? La Biblia Septuaginta. ¿De qué es la Septuaginta? Pues son los textos del Antiguo Testamento traducidos al griego. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente hablaban el griego y muy pocos el hebreo. Entonces necesitaban el Antiguo Testamento en el griego. Se llama Septuaginta porque dicen que fueron 72 los que se encargaron de esa traducción. Para nosotros, después, sobre el año 200 más o menos después de Cristo, se hizo la primera compilación llamada la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Y esos son textos al latín. Porque el latín fue luego el idioma, digamos, imperante. ¿Por qué? Por los romanos. ¿Los romanos hablaban? ¿Qué hablaban los romanos? ¿Griego? Latín. Hablaban en latín. Y estos días estaba en la noticia, ¿no? Mañana es los Grammys latinos, ¿no? Y me acuerdo que salía Laura Pausini y dice, yo soy latina, aunque no soy de América, ¿no? Tal. Y yo digo, pero si ella es la más latina. Porque muchos piensan que solo son latinos los que son de América Latina. No. Si ustedes son latinos, es por los españoles. Y nosotros somos latinos por los romanos. Porque nuestro idioma viene del latín. Por eso son latinos. No son latinos por otra cosa. ¿Entienden? Entonces, españoles, franceses, los franceses son latinos. Los italianos, obviamente, son latinos. Los rumanos son latinos. Entonces no son solo latinos allí al otro lado del charco, somos latinos todos. Y el griego es el idioma que imperaba en aquella época y por eso se escribió el Nuevo Testamento. Miren que me encanta irme por los cerros de Úbeda, ¿verdad? Miren, Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros, para que comprendas y conozcas tu Biblia. Alguien podría decir, pero es que esos libros tienen mucho tiempo, eso seguro que lo ha cambiado alguien. Eso seguro que alguno pues, ha puesto cosas, ha añadido o ha quitado según su conveniencia, porque los hombres son así. No, no es así. Vamos a buscar en la Biblia, Segunda de Timoteo, ya que nos queda un poquito de tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leer juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice que toda la Escritura fue inspirada. Esta palabra inspirar significa soplar. La palabra de Dios fue soplada a los oídos, al espíritu del hombre, para que el hombre escribiese única y exclusivamente lo que Dios quiso. ¿Entienden esto? La Biblia no es una invención de hombre, no es escritura del hombre que escribió lo que le dio la gana, no. Es inspirada, dictada, infundida
por Dios. En el año 1949, en el desierto del Qumran, bueno, las montañas que hay por allí, desierto, montañas y cuevas, encontraron un montón de manuscritos. Un pastor buscando un corderete que se le había extraviado, buscaba al animalito. Tiró una piedra dentro de una cueva por si acaso había una serpiente dentro para que saliese la serpiente. Escuchó romperse como un cántaro o algo, ¿no? Y pasó y encontró vasijas llenas de manuscritos, llenas de pergaminos. El libro de Isaías al completo, ¿no? Un montón de manuscritos del Antiguo Testamento. Cotejaron los manuscritos de Isaías con el Isaías de hoy, año 1949. No había cambiado ni una coma ni una tilde. ¿Saben por qué? Porque los escribas se tomaban muy en serio copiar, los copistas, los escribas, se tomaban muy en serio a la hora de hacer una copia. Antes no había fotocopiadoras, ni imprenta, tenía que copiar a mano y tenían que copiar letra por letra, punto, punto, tilde y tilde. Porque se arriesgaban a que el juicio de Dios cayese sobre ellos si cambiaban alguna cosa. Por eso Cristo dijo, ni una coma ni una tilde pasará, ¿no?, de la palabra. Ni un punto, ni nada, ni lo más mínimo se podían dejar fuera del tintero. Entonces, cotejando esto, nos damos cuenta que la Biblia que tenemos hoy en día ha llegado sin cambiar, sin mutar, que es tal y lo que Dios nos quiere decir. ¿Entendéis? Por eso es tan importante conocerla. Muchos detalles. Aquí nos habla de los millones de Biblias que hay en el mundo. 6.000 millones de Biblias se han vendido. 6.000 millones de Biblias. Somos 8.000 millones de personas humanas en el mundo. Pues hay 6.000 millones de Biblias corriendo por ahí. Pero la gente no lee la Biblia. Piensan que es un libro muy aburrido, que no tiene fotos ni imágenes, no tiene nada más que letra, letra, letra. Y que cuando se ponen a leer se quedan dormidos. Se ha traducido más de 2.000 idiomas. Es el libro más vendido. El más vendido. Después de la Biblia, el más vendido es el Quijote. Pero antes, la Biblia. Autores. ¿Quién escribió la Biblia? Si Dios utilizó hombres. Inspirada por Dios, pero Dios iba a mandar su mensaje en palabras humanas. ¿Entienden? Dios quiere mandar un mensaje a los hombres. Entonces, ¿qué tiene que mandar? Algo que podamos entender. No nos va a mandar un mensaje en código Morse que nadie lo entiende. Dios nos manda un mensaje que podamos entenderlo nosotros. Por eso Dios nos dio el lenguaje, el idioma y la lectura, la escritura, para que podamos acceder a su palabra. Desde Moisés hasta Juan, desde Génesis hasta Apocalipsis, en un total de 40 hombres, en 3 continentes diferentes. Pero de esta clase de hombres no eran eruditos, no eran intelectuales, no eran sabios, eran o pastores, algún médico, había profetas, obviamente, algún rey que otro, ¿entienden? Había clase, de toda clase social, porque Dios no hace discriminación. Pescadores. Bueno, esto ya lo hemos leído. Esta es tu Biblia. ¿Cómo podemos buscar bien en la Biblia? ¿Cómo podemos entender bien la Biblia? Mire, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis cansados, a que sí? Ahora ya merendamos algo, ¿vale? Ahora un poquito más y merendamos. Yo quiero explicar bien esto, sobre todo porque yo sé que muchas personas todavía llevan poco tiempo en la iglesia, algunas son nuevas, les cuesta mucho buscar en la Biblia, no conocen muchos libros de la Biblia y eso no puede ser, porque si tú eres cristiano tú tienes que conocer a Dios y tú tienes que conocer a Dios a través de su palabra. Para que tú en tu mente te ubiques y para que tú puedas buscar con rapidez en la Biblia y para que tú puedas entender bien su estructura, es muy simple. Es muy simple. Aquí tenemos el Antiguo Testamento, ¿vale? ¿Por qué antiguo? Antiguo pacto. Antiguo, pero no quiere decir que ya no valga, no. Es el Antiguo Testamento, ¿qué hace? ¿De qué sirve el Antiguo Testamento? Sí, es como un espejo, es una promesa.
El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa, es la realidad. Si esto es un espejo, esta es la imagen real. Pero no se pueden ver separados, hay que verlos juntos. No podemos aprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. ¿Ustedes serían capaces de evangelizar solo con el Antiguo Testamento? Sí. Felipe lo hizo. Felipe, el eunuco etíope, Felipe no tenía el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 8 dice que desde Isaías 53 en adelante le fue contando todo lo que de Cristo se hablaba. Es muy fácil predicar el Evangelio con el Antiguo Testamento. Hombre, es más fácil con el Nuevo. Pero toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo. Aunque lo hemos dividido en dos, Antiguo y Nuevo. ¿Cuántos libros hemos dicho que tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos el Nuevo? 27. En total, 66. ¿Vale? 66. ¿Y cómo los podemos dividir? ¿Cómo se podría dividir esto? Muy fácil. Los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Dígamelos, por favor, que se me ha olvidado. Bueno, algunos sí lo saben, vale. Esos 5 primeros libros los escribió Moisés, ¿vale? Pentateuco. Después, ¿qué vendrían? Libros históricos. Jueces, Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. ¿Entienden? ¿Cuántas son? Gracias. Solo uno lo recordaba. 12, ¿eh? Hay 12 libros históricos. ¿No les parece interesante? A mí sí. Hay que conocer esto. 12 libros históricos que nos hablan de la historia del pueblo de Israel. Hablaremos mañana y pasado mañana de la historia del pueblo de Israel, que está tan de moda por desgracia, ¿no? Todavía nos faltan otros cuantos. ¿Cuántos faltan? Los profetas. ¿Cuántos profetas son? ¿Cuántos profetas son? Contésteme, por favor. O me voy ahora mismo. 6 profetas. No. Estamos apañados. ¿Cuántos profetas mayores son? 5. ¿Profetas menores? 12. ¿Sí? Miren. Profetas mayores. 5. Profetas menores. 12. Vale. Libros poéticos o sapienciales. 5. Es muy fácil. 5, 12, 5, 12, 5. Chupao. Repito. 5, 12, 5, 12, 5. O 5, 5, 5, 12, 12. Llama. Muy fácil memorizar. 5, Pentateuco. ¿Sí? 12 históricos. ¿Sí? 5 profetas mayores. Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. 12 menores. ¿Quién? Joel, Jonás, Habacuc, Miqueas, Nahum, Abdías, Sofonías. 5, ¿quién? Poéticos o sapienciales, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. ¿Vale? 5, 12, 5, 12, 5 o 5, 5, 5, 12, 12. No te olvides. Vale. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Muy fácil, este sí es fácil, ¿no? 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al principio del Nuevo Testamento. 4. Luego viene un libro histórico. Igual que aquí hay 12 históricos, aquí también hay histórico, que es 1. ¿Cuál? Hechos, nos cuenta la historia de la iglesia o de los apóstoles. Algunas Biblias se llaman Hechos de los Apóstoles o simplemente Hechos. Luego, ¿qué vienen? Cartas. ¿Cuántas cartas son? 13, solo. Me voy a suicidar. Yo lo digo por los hermanos de la iglesia. Los que son nuevos no pasa nada, les perdono, les invito a cenar igualmente. Pero hermanos de la iglesia de Tarancón, 4 evangelios, el libro de Hechos, las cartas, ¿cuántas serán? 21. De Pablo,
de Pablo son 13, las cartas paulinas, 13. La carta de Hebreos es anónimo. Algunos dicen que Pablo, otros que no saben. Yo apostaría por Pablo, pero anónimo. Desde 21 a 13 son las cartas de Pablo y el resto son las cartas ¿de quién? Las cartas de los discípulos, ¿no? Por ejemplo, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, ¿vale? Ay. Y un libro profético. ¿Cuál? Menos mal, Apocalipsis. Aquí también es fácil. Solo vamos a borrar estas 13, venga. 4, 1, 1, 21. O 4, 21, 1 o 4, 1, 21, 1. Es muy fácil de aprender. 4 evangelios, un libro histórico, las cartas. Hay cartas, las cartas de Pablo o Paulinas y luego pues las cartas eclesiales, ¿no? de los discípulos. Y profético, Apocalipsis. ¿Conocen ya su Biblia? ¿Sí? Pero lo conocen de oídas. Eso es la estructura. Pero hay que aprender algo más. Ya mañana. Vale, hoy vamos a terminar aquí, porque ya me han disgustado, me voy muy disgustado. Escuchen, ya para terminar. En primer lugar, debemos entender que Dios existe. En segundo lugar, debemos entender que muchas personas no van a querer venir a Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ¿sí? En tercer lugar, Dios va a diferenciar entre dos clases de personas, los que creen y los que se pierden, los que se salvan y los que se pierden. Que tenemos que estar en el grupo de los que se salvan y que solo me puedo salvar si Dios me salva. Dios ha ofrecido su salvación, como hemos leído en el pasaje de 1 Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde conoceremos la verdad? A través de la Biblia. Hay muchas creencias, en el mundo hay muchas creencias. Hoy se están matando en Oriente Medio por creencias, ¿no? Musulmanes, judíos, a lo largo de toda la historia, el mundo ha estado lleno de guerras por creencias. En la Edad Media, la Iglesia Católica enviaba cruzados, o las cruzadas, a conquistar otra vez la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén. Esa tierra siempre ha estado manchada de sangre. Es santa para judíos, para cristianos, para musulmanes, pero no conocen esto. Tienen celo, como diría Pablo, hablando de los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no con conocimiento. Cristianos, les he asustado, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, no, quítate el calificativo de cristiano. Eres otra cosa, pero no crees, no conoces a Dios. Tenemos que conocer a Dios a través de su santa y bendita palabra. Mañana aprenderemos la historia que aparece en la Biblia. Es importante, sí, porque ¿qué pedían los judíos? Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Qué pedían los judíos? Señales. ¿Qué piden los griegos? Sabiduría. Pruebas. Señales y pruebas. La gente muchas veces quiere eso, pruebas. ¿No? Pruebas. Vamos a dar pruebas. Y señales. ¿Qué es una prueba? Evidencia, ¿no? Yo quiero evidencias. Entre mañana, yo creo que mañana vamos a ver evidencias. El viernes, señales. ¿Qué les parece? Mañana pruebas, evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro Dios. Y el viernes veremos señales. ¿Vale? ¿Terminamos aquí? ¿Sí? ¿No quieren seguir media hora más? Vamos a terminar y orar. Señor, que vives y reinas, te damos gracias, Santo Padre. Ayúdanos, Señor.
Todavía falta mucho conocimiento en nuestros corazones, todavía falta mucho entendimiento. Pero queremos conocer más de ti, Padre Santo. Queremos saber más de ti. Tenemos anhelo, tenemos sed, Señor, como ese ciervo que brama junto a las aguas. Nuestra alma también tiene que clamar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que antes de recibir la salvación de forma natural, ninguno de nosotros va a clamar como ese ciervo. Pero es ahora, Padre Santo, que conocemos la misericordia que hay en ti. Cuando clamamos día tras día, danos más, Padre, danos más. Te pedimos por este seminario de la Biblia, Señor, para que las almas que están viniendo a escuchar y que todavía no han recibido ese regalo de la salvación, tú puedas obrar en sus vidas, Señor. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de recibir ese regalo. Pero el tiempo se acaba. Las señales se están cumpliendo a lo largo de todo el planeta. No solo la guerra y los rumores de guerra, sino el hambre, las pestes, los terremotos, el enfriamiento del amor, la persecución de los santos. Todo eso se está cumpliendo, Padre Dios. Ayúdanos a entender bien, tomar nota, ceñirnos los lomos y estar despiertos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza. Vale.